Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es miércoles 28 de enero de 2026. Como ya es una costumbre, te pido por favor que te suscribas a este podcast, comparte este episodio, activa la campanita para que te llegue notificación cuando se publique un nuevo capítulo. Y ya que andas por ahí y crees que lo merecemos, regálanos 5 estrellas. ¿Quieres saber quiénes no deben tomar cerveza y por qué? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, ¡entérate! Nación. Felipe de Jesús N., identificado como Felipe de Jesús Díaz Gómez y señalado como el maquinista principal del tren interoceánico que descarriló el pasado 28 de diciembre de 2025 en el istmo de Tehuantepec, fue detenido el lunes en Chiapas por la Policía Federal Ministerial, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones y con información proporcionada por Ferrocarrileros de Oaxaca. El accidente ocurrió cerca de la estación Chivela, en la comunidad de Nizanda, Oaxaca, a unos 99 kilómetros de la terminal de Salina Cruz, cuando el tren, procedente de la estación Ixtepec y con aproximadamente 250 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación, se salió de las vías en una curva pronunciada y cayó a un barranco, dejando un saldo de 14 personas fallecidas y 97 lesionados, según datos de la Secretaría de Marina. Este martes, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, informó que las investigaciones determinaron que el descarrilamiento fue provocado por exceso de velocidad, motivo por el cual se ejercerá acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas contra quien resulte responsable. De acuerdo con la FGR, tras el análisis de la caja negra del tren, los peritos concluyeron que la unidad circulaba a 65 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima permitida es de 50 kilómetros por hora en trenes con pasajeros y de 45 kilómetros por hora cuando se transporta carga. En un contexto de tensiones internacionales entre Estados Unidos y Cuba y ante versiones sobre una interrupción en el envío de petróleo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Petróleos Mexicanos, Pemex, decidió frenar el embarque de hidrocarburos hacia la isla, subrayando que se trata de una determinación soberana y no resultado de presiones externas. Pemex toma sus decisiones y también, como lo hemos dicho, la decisión de México de vender o dar por razones humanitarias a Cuba petróleo tiene que ver también con una decisión soberana que ha venido desde hace muchos años, afirmó la mandataria. De acuerdo con Bloomberg, Pemex tenía previsto enviar un cargamento a mediados de enero para que arribara a un puerto cubano a finales de mes. Sin embargo, este fue retirado del calendario sin explicación. En su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo atribuyó la situación al bloqueo de Estados Unidos, que ha generado un problema de desabasto, y reiteró que la decisión específica corresponde a la empresa productiva del Estado. La presidenta descartó que la suspensión tenga un trasfondo político y aseguró que se inscribe en la tradición de la política exterior mexicana. México siempre ha sido solidario y México va a seguir siendo solidario, mencionó la presidenta. Mundo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, usó una frase provocadora al hablar de su reunión con Donald Trump y desató la controversia. No me interesa qué hizo el señor en la cama. Petro dio un discurso en el que anticipó su reunión con el presidente de Estados Unidos y pidió que regresen a Maduro a Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, endureció la postura de Estados Unidos sobre Venezuela. No descarta el uso de la fuerza si Delcy Rodríguez no colabora. Espero que esto no resulte necesario, mencionó. Sin embargo, advirtió que la administración de Donald Trump nunca rehuirá. Colombia amplía arancel del 30% a 23 productos ecuatorianos. Por su parte, el presidente Daniel Noboa señaló que hay un abandono en la frontera. Colombia prevé suspender la venta de energía eléctrica en medio de una guerra comercial iniciada por Quito. Donald Trump afirma que Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, mayor que Arabia Saudita. Asegura: Estados Unidos tiene una presencia muy sólida en el país sudamericano y obtendrá mucho dinero de esa nación. Añadió: Puerto Rico declara estado de emergencia por epidemia de influenza. Suman 3,000 hospitalizaciones y 128 muertes. La medida delega en el secretario del Departamento de Salud, Víctor M. Ramos, la responsabilidad primaria para atender la situación.
Metrópoli. El coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes Godoy, informó que no todos los comerciantes informales que operaban en el primer cuadro de la Ciudad de México podrán regresar tras el descanso de 15 días acordado con el gobierno capitalino a inicios de este año, como parte del programa de reordenamiento del espacio público del Centro Histórico rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En entrevista con el Universal, señaló que el retorno será gradual e imparcial y dependerá de los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo de la Secretaría de Gobierno con los dirigentes. Precisó que las calles Madero y Fray Pedro de Gantes serán liberadas por completo, esta última petición de los vecinos, mientras que en la Alameda Central se aplicará una liberación parcial con regulación en el número de comerciantes y los productos permitidos. En la Alameda se va a quedar una pequeña parte de comercio, bajo otro modelo de trabajo, pero no como está ahorita, afirmó. Cervantes Godoy detalló que en la Alameda Central se prevé la instalación de kioscos fijos con una imagen ordenada, sin obstruir la movilidad ni generar basura, aunque aún se define cuántos comerciantes podrían permanecer y qué productos podrían vender, quedando prohibido el alcohol, la piratería y artículos no adecuados para el espacio. Además, anunció la creación de un mando único de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, autorizado por la jefa de gobierno, Clara Brugada, con el fin de vigilar la movilidad, la seguridad y evitar la instalación de comercio no permitido. Por su parte, la mandataria capitalina señaló que el reordenamiento se encuentra en su primera fase, en la que alrededor de 4.500 comerciantes liberarán las calles, y aseguró que 2026 será el año en que lograremos el reordenamiento del centro histórico. Estados. Protección Civil de Chiapas pide extremar precauciones por frío y lluvias. El termómetro podría alcanzar temperaturas bajo cero. Informó que a partir de este jueves hay probabilidad de heladas, las cuales se prolongarían a los primeros días de febrero. En medio de lágrimas y dolor, despiden a víctimas de la masacre de Salamanca. La fiscalía revela identidad de las personas fallecidas. No existen palabras suficientes para aliviar un dolor de esta magnitud, aseguró el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, frente a los féretros de Beto y Carmelita. Tiroteo en Zapopan deja un muerto y 5 heridos. Un hombre acompañado de 2 escoltas fueron agredidos por 3 sujetos en un centro comercial. Las 3 víctimas quedaron heridas en el lugar del enfrentamiento, mientras que los atacantes escaparon del sitio. Inicia temporada de avistamiento de ballena gris en Baja California Sur. Reportan 200 ejemplares en las zonas norte y sur. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas señaló que se prevé que hacia el mes de abril el número de ejemplares aumente significativamente. Deportes. La historia de los Patriotas de Nueva Inglaterra se divide en un antes y un después de Tom Brady, quien tras ser seleccionado en la 6ª ronda del Draft 2000, llevó a la franquicia de no tener campeonatos a ganar 6 trofeos Vince Lombardi antes de anunciar su salida en marzo de 2020, marcando el cierre de una de las dinastías más exitosas de la NFL. Hoy, bajo el liderazgo de Drake May, candidato al jugador más valioso de la temporada, el equipo vive una nueva era y se prepara para disputar su 12º Super Bowl, el número 60, frente a los Halcones Marinos de Seattle, con la posibilidad de convertirse en la franquicia más ganadora de la liga y romper así el empate de 6 títulos que mantiene con los Acereros de Pittsburgh. Tras conquistar el campeonato de la Conferencia Americana, Drake May afirmó que este es un nuevo equipo, es una nueva era, y mencionó que está decidido a escribir su propia historia en Nueva Inglaterra. Espectáculos. Esto sigue encendido. La preventa y venta de boletos para los conciertos de BTS en México derivó en una polémica que pasó de las quejas formales ante la Procuraduría Federal del Consumidor por presuntas irregularidades de Ticketmaster a una campaña digital impulsada por integrantes del ARMY contra supuestos revendedores ante precios de reventa que superan los 100,000 pesos. En redes sociales comenzaron a circular listas con nombres, teléfonos y perfiles de presuntos acaparadores de boletos, cuyos datos habrían sido utilizados para acciones como registros en universidades privadas, solicitudes de créditos, préstamos e inscripciones en sitios que generan llamadas promocionales constantes, prácticas que podrían constituir delitos como suplantación de identidad y acoso digital. Aunque algunos usuarios celebran estas acciones como ingeniosas, otros advierten sobre los riesgos legales. El enojo de los fans se originó por fallas en la plataforma de Ticketmaster, venta en taquillas pese a anunciarse como exclusiva en línea, presunta ventaja para revendedores y la falta de respuesta de la boletera, lo que detonó la exhibición pública de datos personales en un nuevo episodio que confirma el poder de organización y presión social del fandom de BTS, incluso en México.
La cerveza es una de las bebidas más populares en reuniones sociales y celebraciones familiares. Sin embargo, su consumo no es recomendable para todas las personas debido a los riesgos que puede representar para la salud. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina, ingerir alcohol puede aumentar la probabilidad de sangrado en estómago y esófago, inflamación del páncreas y daño hepático que en casos graves puede causar la muerte. Además, desnutrición y distintos tipos de cáncer, como el de esófago, hígado, colon, cabeza y cuello, así como cáncer de mama. Aunque estos efectos se asocian principalmente al consumo excesivo, existen grupos específicos que deberían evitar la cerveza por completo. Según el portal de nutrición Eat This, Not That, entre quienes no deben consumir cerveza se encuentran personas con antecedentes de diabetes o prediabetes, debido al azúcar que se genera de forma natural durante la fermentación. También quienes padecen sobrepeso o buscan bajar de peso, ya que una cerveza puede aportar entre 100 y 200 calorías. Y como lo señala la revista Nutrients, consumir más de 500 mililitros dificulta la pérdida de peso, especialmente en hombres. También no se aconseja su consumo en personas con síndrome de intestino irritable, enfermedades hepáticas crónicas o cirrosis, así como en pacientes con acidez estomacal, ya que esto puede agravar los síntomas. Si quieres más información, consulta nuestra sección menú en eluniversal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. Karina5796 nos comenta: buenos días, tenía días sin escuchar pulpos chupeteadores. Un gusto siempre escuchar ese tono de humor en un país donde las noticias casi siempre son malas, aunque digan que parecen ventaneando. King Scarlett nos comenta: es importante que la gente recuerde que un partido político es solamente eso. El verdadero poder del cambio está en la población. Kitty Emanuel nos comenta: a gastar a manos llenas, que los mexicanos aquí solo enterándonos de cómo despilfarran y gastan nuestros impuestos. Elizabeth Alejandra Bautiz nos dice: dinero de los impuestos que pagamos. Ahí están sus comentarios y por hoy ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Comparte este podcast y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu día con El Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. Un rinconcito de conocimiento con el tío Tavo. ¿Sabías que el miedo a los payasos sí tiene nombre y base científica? Se llama coulrofobia. Psicólogos explican que se debe a que el maquillaje exagerado oculta las expresiones faciales reales, lo que dificulta al cerebro interpretar emociones y activa la amígdala, la zona relacionada con el miedo. En pocas palabras, tu cerebro entra en modo alerta porque no sabe si el payaso está feliz o planeando algo sospechoso.